Hola, hoy casualmente recordé a mis abuelos y la verdad es que muchas cosas de las que pasaron en mi vida tienen que ver con la conducta de mis abuelos prácticamente, o no conducta exactamente, pero con el modo de vivir de mis abuelos o de mis antepasados, por decir así. Lo digo abuelos porque es lo más cercano que tengo. Y recuerdo que con este asunto de las redes sociales, yo en algún momento recibí solicitudes de amistad de personas, pues que yo decía, ok, tienen mi mismo apellido, ok, deben de ser familia, y notaba yo que teníamos los mismos amistades, entonces yo me imaginaba que eran parientes. Pero hubo una vez que me mandó una solicitud de amistad un señor de apellido Martínez. Y yo, mire, quiénes eran los conocidos que teníamos en común, y yo, ok, pues dije yo, voy a preguntarle a otras personas quién es él. Pero él se comunicó primero conmigo. Y entonces yo le dije pues de que por dónde éramos familia, o si éramos familia, o cómo era el asunto. Entonces él me dijo, es que, porque vos sos Franco. Yo le dije, bueno, es que yo soy Franco porque fulanito de tal es mi papá. Entonces él me dijo, entonces es mi tío. Y yo le digo, pero si vos sos apellido Martínez, ¿cómo es que él es tu tío? Entonces él me dijo que su mamá era hermana. Bueno, volvemos al mismo tema de los hermanos, del medio hermano. Y yo le digo, hermana, le digo así, pero ¿cómo así? Le digo así. Yo tenía entendido que eran mi papá biológico y legal, mi tía y mi tío, los únicos tíos paternos que yo tenía. Y entonces él me dijo, no, es que no es así. Él me explicó en ese momento que mi abuela había tenido 3 matrimonios. El primer matrimonio había tenido, creo que, 2 varones. En el segundo matrimonio tuvo 2 niñas. Y en el tercer matrimonio, que fue donde salió mis tíos paternos cercanos y mi papá. Entonces yo le digo, ¿cómo así? Le digo, ¿cómo es eso? Y entonces ya me contó la historia de su mamá, la historia de mis tíos, de unos ya habían muerto, otros todavía estaban vivos. Entonces cuando él vino a Nicaragua, él me dijo, yo te voy a presentar a tus parientes que tenés en Managua, que son un montón. Ok, entonces yo fui con él, nos vimos en Managua y me llevó a la casa de mi tía. Mi tía era la hija mayor de mi abuela. Curiosamente se llamaba Isabel. Y Isabela se llama mi nieta mayor, pero yo no sabía que tenía una tía que se llamaba Isabel. Pero bueno, cuando yo vi a la señora tenía como 93 años y yo tendría en ese entonces unos 50 años, por lo menos 50, 52 años. Y yo vi a mi tía sentada en la silla de rueda ahí y yo estaba con los ojos cuadrados, literalmente, porque era mi vivo retrato. Y yo pensé, y me dije a mí misma, así me voy a ver yo de 93 años si acaso llego viva, ¿verdad? Y fue para mí impactante ver a todos mis parientes. Unos nos parecíamos más, otros no nos parecíamos en nada. Y la pregunta del millón que me hacían siempre, ¿y cómo está tu papá? Y yo les decía, pues me supongo que debe estar bien, porque pues si estuviera mal ya me habría dado cuenta, o no sé, la verdad no sé, porque yo no tengo contacto con él. Entonces imaginaron que yo era la hija mayor de él. Y le digo, no, yo soy la segunda hija de él. Primero está la niña mayor que yo, que 2 o 3 años de diferencia, después estoy yo, y después están los hijos con su esposa actual. O sea, nacimos 2 niñas antes que los niños actuales, con la actual esposa. Y entonces yo me quedé impactada con esa situación porque yo no sabía que que existían estas personas. Y entonces, en algún momento, pues yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, ¿usted sabía de esas familias, de esos tíos que yo tenía por parte de mi abuela? Y ella me dijo, sí, yo sabía. Y yo le dije, ¿cómo no me lo dijo? Y yo, porque me pareció que no era importante. Y yo estaba como más impactada porque ¿cómo no me van a contar algo que pasó? Que pasó y que pues hay una familia y unos parientes que están ahí, pues que es necesario saber que las personas existen, aunque no tengamos mucho contacto. Ok,
Entonces viene mi mamá y me dice, pero es que como mi papá, mi padre, mi abuelo materno, mi papá dice, primero tuvo una señora, vivió con una señora y tuvo como 4 niñas o 5 niñas, no recuerdo bien. Y yo, ok, en una ciudad. Después se dejaron, se perdió la relación y tuvo 3 niños más en otra ciudad. Y yo, ok, ya eran 7. Y yo estaba como, ajá, le dijo. Y después apareció mi abuela. Sí, y con mi abuela, pues mis abuelos tuvieron 5 hijos. 4 niñas y un niño. Y yo estaba como que, ok, mi abuelo tuvo 12 hijos, pues. Me dijo, sí, le digo, ok. Entonces me doy cuenta que mi abuelo, por ejemplo, abandonó a su primera pareja, por decir así, con 4 niños. Después se fue a hacer otra familia y dejó a 3 niños abandonados también. Y después pasó a vivirse con mi abuela. Ok, pero resulta que mi abuela murió con 27 años y dejó 5 niños huérfanos. Y por supuesto que mi abuelo se desentendió, igual que como se había desentendido de los otros niños, se desentendió de mi mamá y de mis tíos. Y entonces él volvió con la primera pareja, con la que vivió hasta sus últimos días. Pero, ¿a qué viene eso? Es que me llama la atención cómo esas conductas de nuestros antepasados, por A o por B, se terminan repitiendo en las siguientes o segundas, terceras generaciones que vienen adelante. Entonces digo yo, cuando yo veo ciertos aspectos de mi vida familiar, de mis ancestros inmediatos, al final de cuentas estaban repitiendo lo que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vecinos y la sociedad en general, que parece que era la norma hacer. Y entonces, digo yo así como, por circunstancias de la vida, yo me vine enterando de todo ese montón de tíos, de ese montón de primos que existen y que yo no los conocía. Digo, ¿cómo las personas o los seres humanos minimizan a unos parientes y maximizan a otros? Es como ocultan a unos y exponen a otros. Y no sé, esta es una situación que realmente a mí literalmente, como dice el dicho, me voló la cabeza porque no esperaba semejante historia familiar. Y obviamente que mi abuelo se desentendió de mi mamá y mis tíos, y pues las tías maternas se hicieron cargo de ellos. Bueno, no se hicieron cargo, simplemente los agarraron como pequeños niños de trabajo de casa y pues les cobraron hasta el último trago de agua que recibieron. Cuando miro esas cosas así, preferiría no tener una familia así. Y de algo estoy segura, es que yo nunca hice algo así con mis sobrinos, mucho menos saber el daño que les hicieron. Porque un día, hace como unos 15 años, 16 años, 17, hablando yo con una tía materna, ella empezó a contar las cosas que ella había recibido de parte de la tía directa de ella. Y ella lloraba como que si fuera una niña. Era una mujer de 70 años o más, llorando como una niña. La niña que no pudo llorar en su momento porque no tenía nadie que la consolara. Esa, familiares así, mejor no tenerlos.